Bien, volvemos nuevamente a conectarnos, chicos. Por favor, nuevamente recomendarles, no olviden registrar para efectos de control de asistencia. ¿Está? A los que ya están conectados todos. Está entendido lo que estamos explicando, ¿cierto? ¿O alguien tiene alguna duda para que la vuelva a explicar? Alicia, perdón, en lo personal no se escucha muy bien su audio, no sé si solamente soy yo. Por favor, ese detalle. ¿Cómo se está escuchando el audio? Un Alicia, poco sigo bajito, doctor. Tal vez es... Sí, doctor, un poco bajo se escucha, no se escucha bien. Ahora, ¿cómo se escucha? No, Alicia, sigue bajito. No. Ahora me escuchan bien. No bien, pero mejor que los de hace rato, doc. Creo que esta vez es tema de del internet, doctor. A ver, revise porque a rato se congela. Puede ser, puede ser. Pero a ver, vamos a ver. Pero me copian mejor, chicos. Sí, Alicia, ahora sí, un poquito. Sí, ahora sí. A ver, vamos a ver si puedo trabajar con dos, aunque no creo. Porque estoy con auriculares, pero también tengo micrófono. Bien. ¿Cómo se escucha ahora? Ah, mucho mejor, Ahora Alicia. sí. ¿Mucho mejor? Sí, Alicia. Sí, doctor. Ahora sí. Entonces, ahora me copian mucho mejor, ¿sí? Sí. ¿O se ha vuelto a bajar el volumen? No, Alicia, está bien. Perfecto. Bien. Les decía que mientras se conectaban todos, está entendido este tema de las obligaciones civiles y naturales, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Alguien Sí, tiene Alicia. alguna duda, chicos? No hay problema, vuelvo a explicar. Bien. Más que duda, doctor, creo Sí. que estamos quedando bien en claro que las obligaciones, sea de cualquier cosa, préstamo, no sé, préstamo de cualquier cosa, sí o sí hay que tener pactado mejor un contrato para así poder ejecutarlo civilmente, que es la ejecución perfecta, a que sea naturalmente, ¿no? Sí, por eso lo recomendable en materia civil, lo han debido escuchar muchas veces, popularmente se dice, ¿no? En materia civil, documentitos cantan. ¿Sí o no? Papeles cantan. Acá estoy leyendo un chat que me han mandado, ¿no? Y me dicen si la obligación natural carece de fuerza de acción, pero no se puede hacer un proceso ante eso o cómo es. Perfecto, vuelvo a reiterar. Sí, es verdad, la obligación natural carece de fuerza de acción. No me permite ejercer la potestad de ejecutar. Y cuando hablo de ejecutar estoy hablando de procesos judiciales, ¿ya? No está perdido todo si acaso he confiado en una persona y he generado una obligación natural. No está perdido. Si no tengo la potestad de ejecutar mediante un proceso ejecutivo o coactivo, que son los mejores para poder de manera directa, sin ninguna otra prueba que no sea el documento suscrito, no necesito más prueba. Pero como no tengo el documento, no tengo el contrato en una obligación natural, tengo que recurrir a otro camino, que se llama proceso ordinario judicial. El proceso ordinario me permite, ante la inexistencia del documento donde está la obligación pactada,
El proceso ordinario me permite presentar otras pruebas. Testigos que hayan podido ver, confesiones provocadas, como les he dicho el ejemplo, bajo juramento, ¿no? Alguna grabación, qué sé yo. Me permite el ordinario poder recurrir a esas pruebas. ¿Para qué? Para que después del proceso el juez valore esas pruebas y diga, sí, acá ha existido una obligación. Acá el que está actuando de mala fe es el presunto deudor. Y pueda de alguna manera ver la forma de rescatar mi dinero. ¿Cierto? Pero en la obligación civil no tengo mucho que pensar. Porque en la obligación civil, la obligación ha sido pactada de manera perfecta. Hay un documento donde la obligación consta. No me cumple el deudor, lo ejecuto. ¿Por qué? Porque la obligación civil tiene la fuerza de accionar jurídicamente, judicialmente. ¿Listo? En la obligación natural, sí no tenemos esa potestad, es cierto, enseguida te doy, Marcelo, la palabra, pero busco otro camino. Como abogado debo buscar otro camino. ¿Ya? No podré demandar, por ejemplo, lo que generalmente se hace cuando tengo el documento, la demanda se va a llamar demanda ejecutiva o demanda coactiva. Pero si no tengo el documento y estoy frente a una obligación natural, lo que seguramente voy a demandar es devolución de dineros, cumplimiento de obligación o algún otro nombre que le voy a poner. Porque en los procesos ordinarios no hay una estructura de nombres de procesos, es según el derecho vulnerado. Le entregué dinero confiando en esa persona, no me devolvió, entonces demando devolución de dineros. O existe una obligación pendiente con esa persona, demando cumplimiento de obligación. ¿Ya? Marcelo, adelante. Doctor, no sé si viene esto al caso o es, digamos, lo que estamos relacionando a lo que estamos hablando. Yo tengo un pequeño, bueno, un pequeño es grande. Yo he vendido una movilidad a un pariente. Ya. Y el pariente lo ha vendido a otro de ellos. O sea, prácticamente, obviamente aquí yo tengo un pequeño error de que no he exigido el cambio de nombre. Pero da las circunstancias que me han notificado que debo yo, si no me equivoco, casi 18.000 bolivianos en la alcaldía por impuestos que no se ha pagado de la movilidad, porque la movilidad evidentemente está en mi nombre. Entonces, ¿qué vía tendríamos que andar? ¿O es la misma relación que estamos hablando en las obligaciones? A ver, hay dos escenarios. Lamentablemente, no está normado de manera expresa alguna sanción, alguna medida que le obligue al comprador a realizar el trámite sí o sí de cambio de nombre. Sí hay plazos administrativos, inclusive en tránsito en la municipalidad, que para la visación de la minuta de compra-venta se tiene 10 días para poder hacer el cambio de nombre. ¿No? Claro. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Firman el documento de transferencia del vehículo, el comprador paga el dinero, pero no hace el cambio de nombre. El vehículo está registrado en la alcaldía a nombre del vendedor todavía, en tránsito a nombre del vendedor todavía, y para estas instituciones el propietario continúa siendo Marcelo Algote. Encima el irresponsable comprador no paga los impuestos y llega un momento de fiscalización y determinación de deuda tributaria municipal. Congelan cuentas y todas las medidas, ¿cierto? Notifican al señor Algote y le dicen, usted debe esto y por eso hemos congelado sus cuentas. ¿Qué hace el señor Algote? Es una suerte si lo encuentra el comprador. Y le dice, oiga, ¿qué ha pasado? Mire, estoy con este proceso, yo le vendí el auto hace años, por favor pague y haga el cambio de nombre. Hace unos 3 o 4 años atrás se dio con bastante fuerza esto que la alcaldía empezó a ejecutar,
Y muchos se vieron en cuadritos, pero yo vendí ese carro hace 16 años, hace 6 años, hace 10 años. Y la alcaldía no entendió razones. No, dijo, no, el vehículo está a su nombre, usted es el deudor, usted paga, usted se encarga de buscarlo al comprador y usted arregla con él, le tendrá que devolver. Entonces, entiendo que hoy por hoy, porque se había sugerido por medio del Colegio de Abogados, que la alcaldía abra algún archivo, algún registro para que el vendedor, con la copia de la minuta del documento de transferencia, pueda personarse a estas oficinas y decir, por si acaso he vendido este vehículo, aquí está el documento, ¿no? Para efectos de protegerse de no ser considerado el actual poseedor del vehículo hasta que el comprador haga el cambio de nombre. Se ha dado en motocicletas, se ha dado en vehículos, ¿cierto? Desde el punto de vista de las obligaciones, lógicamente, es una obligación civil desde el enfoque de la obligatoriedad de ejecución. ¿Quién es el acreedor en esa obligación? La alcaldía. ¿Quién es el deudor? La persona que figura como propietario en el SUA. Entonces la alcaldía agarra y ejecuta una obligación incumplida, con multas por incumplimiento, mantenimiento de... A veces las multas son mayores a los montos adeudados. ¿Cierto? ¿Es una obligación civil perfecta? Claro. Y es con el Estado, o sea que mayor fuerza de ejecución. Pero para ello existe una acción judicial que se llama acción de repetición. Pero para eso le tengo que ubicar al comprador. Yo pago y con esos mismos comprobantes de pago originales le inicio un proceso de acción de repetición para que me devuelva. Porque lo que él tenía que haber pagado, yo he pagado. ¿Cierto? Pero es un proceso. Si tiene acaso la suerte de ubicarlo al comprador, y si no tiene y está dispuesto a iniciar el proceso, pues se puede hacer mediante edictos, buscar algunos bienes con orden judicial para hipotecarlos, embargarlos, anotarlos preventivamente. ¿Ok? Doctor, gracias por la... Ya. Bien. Marianela, creo que quiere decir algo. Era sobre el mismo situación de Juan Marcelo, pero en este caso ha pasado lo mismo con mi esposo, que ha vendido un auto hace años, pero sabemos que hace 10 años el auto ya figura como chatarra, pero igual, o sea, le han bloqueado la cuenta al que le ha vendido a mi esposo. Sí. En este caso, ¿cómo haríamos? A ver, para dar de baja esa clase de situaciones, evidentemente, como dice Marianela, se tiene que dar parte a la alcaldía. Y si el vehículo, hay 3 categorías que DIPROVE, se debe acudir ante DIPROVE. Hay 3 categorías por las que DIPROVE puede certificar que el vehículo ya no está en poder del que aparece como dueño. 1, por robo, y no se lo he encontrado. 2, por desuso, que es la chatarra, ¿no? Para cuyo efecto se denuncia en DIPROVE. Un inspector de DIPROVE va donde está el vehículo, le toma fotografías, es chatarra, ya no sirve, ya no se usa, y con eso se pide la baja ante la alcaldía para que ya los impuestos no sigan corriendo. Porque si no, así me notifiquen y yo siga figurando en el SUA y por no tener problemas digo, bueno, voy a pagar, libérenme todos los gravámenes que me han puesto y lo voy a buscar al comprador, año tras año va a seguir sumando impuestos. Pero hay esas 3 causales para poder pedir la baja del vehículo. Por robo, por siniestro y por desuso. ¿Qué es lo mismo siniestro y desuso? Porque el vehículo siniestrado seguramente ha quedado inservible, ¿cierto? Entonces ese trámite hay que hacer. Por lo menos hasta antes de la pandemia se hacía ese trámite. No creo que haya cambiado mucho. ¿Listo? Gracias, doctor. Ya, bien. No hay ninguna duda más entonces con respecto a las obligaciones civiles y a las obligaciones naturales. Y accesoriamente a las obligaciones degeneradas que nacen de estas 2 obligaciones, cuando la obligación civil se convierte en obligación natural. Bien.
Tenemos las obligaciones según la naturaleza de su objeto, que nosotros las hemos denominado el día de ayer tipo de obligaciones, las de dar, las de hacer y las no hacer, ¿ya? Tipos de obligaciones, por la naturaleza de su objeto. No hay mucho problema porque las obligaciones de dar siempre van a ser aquellas obligaciones de otorgar, de entregar algo, dar algo, alguna cosa bien. Como les decía, en las obligaciones de hacer, vamos a utilizar como sinónimo, ¿sí? Realizar, fabricar, manufacturar o como se le quiera llamar. Y las obligaciones de no hacer llevan como sinónimo abstención. No hacer. Y generalmente estas obligaciones de no hacer están determinadas en la ley. No hagas. Les había puesto como ejemplo el tema de plantar un árbol con raíz frondosa y fuerte o hacia abajo, cerca del muro, cuando la ley prohíbe, hay ciertos metros que tenemos que respetar, ¿no? No quitar la luz a los inmuebles, no puedes construir en el mismo muro hacia arriba, sino tienes que respetar una faja jardín, es una obligación legal, por tanto es una obligación de no hacer. Abstente de hacer, te está diciendo la norma. Bien, según obligaciones, según ya la naturaleza de su objeto, dar, hacer y no hacer, que también se clasifican, porque justamente de lo que venimos hablando, en obligaciones pecuniarias. Pecunio quiere decir dinero, ¿ya? Cuando escuchen el término pecuniario, automáticamente se van a ir a la idea de dinero. Obligaciones pecuniarias son obligaciones económicas, chicos. Están las obligaciones simples y están las obligaciones conjuntivas y alternativas. No hay mucho problema. Dar, entregar, si hablamos de un préstamo de dinero, el acreedor entrega, da el dinero al deudor y en contrapartida cuando se cumple el plazo, el deudor tiene la obligación de devolver ese dinero, entregar. Hacer, mandar a fabricar, a realizar algún bien, alguna cosa, y no hacer lo que les acabo de explicar. Las obligaciones en razón del sujeto se pueden clasificar en obligaciones de sujeto único o singular o en obligaciones de sujeto múltiple o plural, ¿no ve? Es decir, singular, un solo deudor, un solo acreedor. Múltiple o plural, muchos deudores, muchos acreedores. Ahora, en las obligaciones de los donde hay sujetos singulares, no hay mucho problema porque la relación es de tú a tú, ¿cierto? Tú eres mi acreedor, yo te debo de pagar, yo soy tu deudor, te debo de devolver y tú me puedes exigir. No hay mucho problema. Donde se presenta la necesidad de interpretar para aplicar es en las obligaciones de sujeto múltiple o plural. ¿Por qué? Porque pueden presentarse la figura de un deudor y varios acreedores, o viceversa, un acreedor y varios deudores. ¿Sí? Y en estas figuras pueden presentarse las obligaciones divisibles y las obligaciones indivisibles. ¿Ya? Esto es muy importante porque, como bien les decía, y voy a compartir el material para entender qué es la famosa mancomunidad y la famosa solidaridad. Aquí está. ¿Se puede ver la diapositiva, chicos? Sí, creo que sí, ¿cierto? Sí, doctor. A Sí, ver, doctor. nos vamos a acordar un poquito
de derechos reales. ¿Cuáles son los bienes divisibles y cuáles son los bienes indivisibles? ¿Quién podría refrescarnos la memoria? Los bienes divisibles son los bienes que son materiales, doctor. Por ejemplo, no sé, una casa, perdón, el dinero en un monto lo podemos dividir, podemos dividir en montos iguales el dinero. Indivisible sería una casa, un auto, porque son bienes que no podemos partirlo a la mitad, digamos. Está bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más se acuerda? Bien, sí es cierto, ¿no? Lo que nos acaba de decir la compañera. Los bienes divisibles son aquellos que permiten o son susceptibles de una cómoda división, misma que no perjudica, vulnera, quita valor o utilidad a esos bienes. El dinero es un bien divisible por el fraccionamiento que se puede hacer de aquel. Y los bienes indivisibles son aquellos que no admiten, no permiten ni otorgan el margen de dividirlos, porque de hacerlos se pierde su utilidad o se pierde su valor. Perfecto. Las obligaciones del mismo modo se clasifican por un lado en obligaciones divisibles y en obligaciones indivisibles. Y para ello, lógicamente, manejamos el concepto de los bienes. Fíjense. En obligaciones, la regla, dice, ¿no? La regla es que una prestación debe considerarse como divisible siempre que pueda ser dividida sin reducir o menoscabar su valor. En prestaciones parciales iguales que correspondan al número de los participantes y que no se distingan cualitativamente de la prestación total. Y en el dibujito van a ver que cada uno de los 4 participantes se está dividiendo una parte similar a la otra. Ahora, cuando hablamos de obligaciones divisibles, generalmente se va a hablar cuando existen o varios deudores o varios acreedores. Si son varios deudores, hablemos que la deuda es de 50,000 bolivianos y resulta que son 5 deudores. ¿Cuánto debe pagar cada uno de los deudores? Si la suma es 50,000. A 10,000, doctor. A 10,000, ¿cierto? Los 50,000 se divide entre los 5 deudores y cada uno debe pagar la parte que le corresponde, que llegaría a ser 10,000. ¿Sí? Ahora, asumamos, estamos frente a la pluralidad de deudores. Asumamos que existe un solo acreedor. Don Simón les había prestado a estos 5 deudores la suma de 50,000. Si dividimos los 50,000 entre los 5, cada uno tendría que pagarle 10,000, ¿cierto? Don Simón podrá exigir uno por uno a los 5 deudores que le pague la parte que le corresponde y decirle, págueme usted los 10,000 porque le toca 10,000 devolverme, o va a exigir que se le pague la totalidad, es decir, los 50,000. Dependiendo del tipo de contrato que tenga don Simón con las 5 personas, doctor. Ya. ¿Cuál sería lo más recomendable? Tal vez hacer un contrato por cada persona, pero en caso de hacer un solo contrato por los $50,000 para las 5 personas, tener tal vez 5 garantías para poder ejecutar en uno solo, pero tener las garantías para poder hacer la ejecución de las mismas en el caso de no pagar individualmente. Ya, se respeta 5 contratos, un contrato para cada uno.
¿Sí? En caso de hacer un contrato para cada uno, exacto, pero si es que van a hacer un solo contrato, esa parte no estoy segura, doctor. Tal vez usted me puede sacar la duda de Claro que tener sí. 5 garantías. Claro que sí. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más que quiera vertir un criterio? Sin miedo. No tengan miedo de hablar. ¿Qué dicen? Eh, A ver, adelante, Boris. eh, es interesante el caso, o sea, y tan solo pensar que en un solo documento van a entrar los 5. Uno pensaría que cada uno tendría que poner 10, pero dependiendo de la situación económica de cada uno, no sé, por ahí uno dice, uno que tiene más plata, voy a poner 20, el otro 5, el otro, no sé cómo sería en ese caso. Ya, muy Y bien. es un contrato, o sea, cada quien que asegure lo que va a pagar, con tal que la suma sea 50,000 y no, ¿qué se llama? Comprometer entre ellos, o sea, a uno de ellos por lo uno que no paga. Algo así, más o menos, no sé, es interesante el caso. Bien. Adelante, ha levantado la mano Lidia. Doctor, y además tendríamos que tomar en cuenta si la deuda va a ser individual o va a ser mancomunada. Bien. ¿Y eso dónde tendríamos que plasmarlo? En el contrato civil. En el contrato. Por eso les decía, entre sujetos singulares, individuales, no hay mucho problema. Un deudor, un acreedor. Fíjense que de a poquito estamos entrando, tocando el tema de las obligaciones divisibles, que son aquellas que se pueden dividir, fraccionar, ¿no? Estamos entrando a lo que es la mancomunidad y la solidaridad. Cuando hablamos de obligaciones mancomunadas, estamos hablando de obligaciones que permiten la división entre acreedores o deudores de la obligación que también se puede dividir. Ejemplo, habíamos puesto los 50,000 bolivianos. 5 deudores, un acreedor, digamos. Si estos dos sujetos, deudores y acreedor, suscriben en el contrato que le dan a esta obligación la calidad y categoría de una obligación mancomunada, ambas partes están admitiendo que esa obligación es susceptible de división. ¿Qué quiere decir? Que se va a establecer en el contrato la calidad de obligación mancomunada y eso va a significar que esos 50,000 se está permitiendo dividir entre los 5 deudores, cada uno a 10,000. La obligación que cada uno está asumiendo por la calidad de obligación mancomunada es hacerse cargo de la parte que en igualdad de proporciones les corresponde como deudores. Lo que quiere decir que en las obligaciones mancomunadas con bienes divisibles, el acreedor puede exigir a cada uno de los deudores de que cumpla con el pago de su parte. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque le han dado la calidad de obligación mancomunada. El hecho de que un deudor diga, bueno, sí, yo puedo pagarle ya la parte que me corresponde, aquí está, y le devuelve la parte de la que se ha hecho cargo, libera a ese deudor de la obligación, mas no así a los demás. ¿Por qué? Porque los demás tienen que pagar todavía. A eso se llama obligación mancomunada. Y tienen razón, tanto Boris como Lidia, si mal no recuerdo, ¿cuál va a ser el aspecto que va a primar? El detalle prolijo que se establezca en el contrato. De ahí que es muy importante que manejemos obligaciones porque el próximo semestre es contratos y esta es la base. Si yo no clarifico, no preciso
de la manera más objetiva el cómo se están estableciendo las condiciones de la obligación, los estoy dirigiendo a mis clientes a un futuro juicio. ¿Se dan cuenta? Entonces, las obligaciones mancomunadas son aquellas obligaciones en que la obligación es divisible, ya sea entre los acreedores o ya sea entre los deudores. Ejemplo, 5 deudores 50.000 y 5 acreedores. Resulta que los 5 acreedores también habían puesto a 10.000 para prestar esos 50.000. Si hay pluralidad de deudores y pluralidad de acreedores, bajo el régimen de obligación mancomunada, un acreedor le puede exigir a uno de los deudores que le devuelva la parte que le corresponde. Y puede hacerse bajo el régimen de obligación mancomunada. Yo, deudor, le devuelvo a uno de los acreedores la parte que me corresponde y me libero. ¿Cierto? Lo que no va a suceder en la obligación solidaria. En la obligación solidaria se maneja el lema como imagen o idea mental, todos para uno y uno para todos. Por tanto, si digo todos para uno y uno para todos, estoy diciendo que la obligación es divisible o indivisible. O somos todos o no somos. Indivisible, doctor. Indivisible. Entonces, solidaridad quiere decir que uno puede pagar por todos o todos pueden pagar por uno, porque falta. ¿Por qué creen que los bancos, cuando hay pluralidad de deudores, manejan las obligaciones mancomunadas y solidarias? Porque si manejaran solo la mancomunada, uno de los deudores pudiera decir, no sé de los demás, pero como es mancomunada, divido la deuda entre los deudores, yo pago mi parte y me libero. Y la ley permite. Vamos a revisar a la próxima clase. Al banco no le conviene que uno solo pague, ¿no ve? Al banco le conviene que todos paguen la deuda. Y de pronto entre los 5, uno no tiene, ha caído en miseria, ha caído en insolvencia. Si es mancomunada, los otros van a pagar y voy a mantener subsistente a este. ¿Me conviene la mancomunidad o me conviene la solidaridad? Me conviene la solidaridad, doctor. Todos para uno y uno para todos, ¿cierto? En la figura de la solidaridad que vamos a ver en la próxima clase, incluso el acreedor puede identificar al deudor más solvente, es decir, el que mejor tiene, y puede exigirle que pague la obligación por todos, toda la obligación que va a liberar a todos, y que él se entienda después con los otros deudores. Fíjense, por eso los bancos, por lo general, combinan las obligaciones mancomunadas y solidarias. ¿Qué está haciendo el banco? Si puede pagarme cada uno su parte que le corresponde al mismo tiempo, adelante, acepto. Pero si no pueden, entonces les aplico la solidaridad. Uno pagará por todos, el más solvente. ¿Qué tal? Por eso es que entre la mano de las obligaciones mancomunadas entra también la categoría o clasificación de las obligaciones divisibles. Y en las obligaciones solidarias entra la clasificación de las obligaciones indivisibles. ¿Interesante o no interesante? Sí, doctor, pero hay que saberla entender porque te confundes. Claro. Por eso es que cuando alguna vez, no se preocupen que esto lo vamos a llevar a detalle, así como, pero por eso prefiero detenerme y explicar una por una. Por eso es que cuando alguna vez se les presente la oportunidad, la ocasión en sus oficinas, en sus despachos o donde presten servicios legales, de configurar contratos de obligaciones mancomunadas, hay que tener mucho cuidado. O si les piden que sean obligaciones solidarias, o finalmente la combinación de ambas. En el contrato tiene que clarificarse. ¿Ya? Clarificarse. Fíjense, en la imagen de la diapositiva que están viendo, son dos deudores. ¿Sí? Hay una tijera cortando un billete. ¿Qué está diciendo? Que estos dos deudores se dividen la obligación que tienen frente a un solo acreedor en iguales proporciones. Si son 50.000 y solamente dos deudores,
a cada uno les correspondería en la figura de la obligación mancomunada devolver 25.000 cada uno al acreedor y recibe los 50.000. ¿Cierto? Veamos en contrapartida, para adelantar, fíjense, en la mancomunada dice, la característica esencial es que la obligación se divide en tantas partes como deudores y acreedores exista. Reitero, en las mancomunadas tienen que ver las obligaciones divisibles. Cada una de estas partes es una obligación independiente de las otras. Claro, yo deudor me hago cargo de la parte que me corresponde. ¿Cuáles son los efectos? Exijo y me pagan. Si hay insolvencia o prescripción, va a generar la mora y la culpa. Y frente a una cláusula penal, todos van a ser responsables. Mancomunada. Ahora, veamos, solo para adelantarnos, aquí está, la solidaria. Aníbal y Braulio son los deudores. ¿Ven alguna tijera? No, Lisa. No. ¿Qué dice? Aníbal y Braulio son deudores de Camilo de $100.000. En la obligación solidaria, la deuda no se divide en partes o cuotas. De tal modo que Camilo puede reclamar a Aníbal o a Braulio el pago íntegro de la obligación de $100.000. Solidaria, indivisible, igual indivisible. Mancomunada, igual a divisible. Camilo en la solidaria, no hay una tijera que corte en partes iguales. Camilo le puede exigir a ambos que paguen de una vez o a Aníbal o a Braulio lo propio. De pronto Camilo, y los bancos lo hacen así, cuando se presenta la figura de la solidaridad y hay mora o hay retraso en el pago de cuotas, el banco hace seguimiento y dice cuál de los deudores es más solvente o mejor garantía tiene, mayores bienes. Resulta que es Braulio. Entonces le voy a iniciar contra Braulio. Porque es solidaria la obligación. Uno para todos y todos para uno. No me va a poder decir voy a pagar la parte que me corresponde porque a la obligación le hemos dado la categoría de obligación solidaria. ¿Cierto? Si le hubiéramos dado la categoría solamente de mancomunada, la obligación era divisible. Y debería exigir a los dos que paguen la parte que les corresponde y así honrar la obligación. Los bancos hacen una mixta asociación, es decir, mancomunada y solidaria. Ya sea por un lado o por el otro, el banco busca rescatar su capital. ¿Más o menos clara está presente esta explicación, chicos? Sí, doctor. ¿Sí? No se preocupen, Sí, doctor. estamos llegando al final, pero vamos a ingresar con refrescar la memoria a la próxima clase porque esto es importante que lo manejen. Esto lo van a ver en su ejercicio profesional. Y es verdad, como decía Lidia, creo, hace un momento, hay que manejarlo con pinzas, no es imposible, lógicamente. ¿Por qué? Porque llama a la confusión. Por eso yo hago el binomio. Obligaciones mancomunadas igual a obligaciones divisibles. Obligaciones solidarias igual a obligaciones indivisibles. ¿No ve? Mancomunados, cada uno responde por la parte que le corresponde. Solidarios, todos para uno y uno para todos. Listo. Así salgo de la duda. Ok. Bien, chicos, estamos llegando al final de la segunda sesión. Pese al pequeño contratiempo que tuvimos, gracias por sus conocimientos en informática, ¿no? Más bien tenía los insumos a la mano. La próxima clase nos vemos que es el próximo viernes, ¿ok? Y por favor vayan revisando en la semana plataforma Moodle.